Viajo para disfrutar las similitudes y para aprender de las diferencias. Viajo para volver a mí, para reconocerme en un nuevo escenario, para aprender habilidades escondidas que no me son requeridas en lo cotidiano de mi rutina. Viajo para probar nuevos platillos y maravillarme de cómo un solo producto puede cocinarse de tantas formas y saber tan distinto según la gastronomía que lo abraza. Viajo para conocer otras culturas, para entender nuevas formas de ver al mundo, para relacionarme en otro idioma, aunque solo sea con señas, y darme cuenta de lo básico que somos los seres humanos, sin importar los rasgos físicos, las clases sociales, la edad o el género. Viajo para bajar revoluciones, para nuevamente respirar el presente y vivirlo plenamente, para recordarme la impermanencia de la vida y revalorarla a través de la nostalgia de sentirme lejos. Viajo para poner distancia de mis problemas y reconsiderar lo que pienso de ellos. Llevar mi cuerpo a otro lugar parece también llevarse viejas ideas, sentimientos y dolores que estando lejos terminan por rendirse y desaparecer. Verme rodeada de tanta novedad suele darme frescura en todos los aspectos. Viajo para aprender, para explorar, para hacer una versión distinta de mí, para escuchar otro acento y llenarme de inspiración con el contoneo de las palabras que bailan a un ritmo desconocido para mí. Viajar me transforma, me embellece, me da energía y me impulsa a continuar con la tarea diaria, con las metas complicadas y los desazones del existir. Llegar a un nuevo lugar y verme rodeada a cada paso de algo novedoso y a su vez cotidiano, me enseña a observar con más atención, a escuchar con más empatía, a desear pláticas triviales por el gusto de conocer más del sitio. Viajo para recordarme que las posibilidades son infinitas y que los problemas vistos desde dentro son una falsedad, pues solo toma poner distancia de ellos para darte cuenta que son un grano de arena en un mundo de desierto, y que siempre puedo elegir navegarlos muriéndome de sed y acalorada o arriba de un camello con una cerveza en mano. Últimamente me he dado cuenta que viajar ha tomado una vertiente distinta para mí, tal vez más consciente. En un mundo donde todos eligen viajar sin sentido a los lugares más lejanos y exóticos, yo empiezo a deleitarme con viajar hacia mi interior, viajar por mi ciudad, viajar con el propósito de conocer más de mi historia y del lugar que me vio nacer. Ahora viajo más a menudo buscando en dónde pueda mi existencia ser más útil para otros, dejando el menor rastro en mi mundo. Tal vez he bajado el ritmo porque mis viajes se han vuelto menos pero más extensos, porque la posibilidad de echar raíz en alguno de ellos es cada vez más palpable. Hello, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando la temporada 2 de La Magia del Vacío. Y el tema que les traigo el día de hoy es viajar está sobrevalorado. Así que no los hago esperar y comenzamos. Inicio diciéndoles que este tema me mueve muchísimo por dentro y ahorita les voy a explicar el por qué. Y no lo traigo de un tiempo para acá, o sea, esto ya tiene rato. No comprendo por qué más gente no está hablando al respecto, si es bastante evidente. Y me imagino que ya nada más por el título, para aquellos que les encante viajar o que casi no hayan viajado, les puede estar haciendo cortocircuito el cerebro de que cómo que viajar está sobrevalorado. Así es que les voy a dar el spoiler de una vez. No es que crea que viajar no merece la pena, sino todo lo contrario, pero la manera en que estamos empezando a viajar de un tiempo para acá, desde el momento en que todo se está globalizando de la manera que está sucediendo en el mundo, creo que el cambio de horario, el ahorrar el dinero y todo lo que implica un viaje, sí que por como lo están empezando a hacer las personas, no está mereciendo para mí, a mi punto de vista, la pena. Y claro que les voy a ir desmenuzando el porqué. De entrada quiero yo decirles que soy una amante de los viajes
y no como una moda, porque sí, y aunque mucha gente me debate este punto, yo sigo creyéndolo muy profundamente que para muchos el viajar ya se ha convertido casi en un estatus, en una moda, como muchas cosas que ya hay allá afuera. Y les digo que en mi caso soy un amante de los viajes porque recuerdo que desde muy temprana edad, o sea, desde muy chica, uno de los viajes que yo tengo más grabado en mi cabeza, porque pues ya estaba un poquito más grandecita, fue en la adolescencia y fui a Miami y recuerdo perfectamente estar en el hotel y estar escribiendo en mi libretita, que por cierto todavía tengo, donde yo escribía y decía que me sentía súper plena y que en algún punto en mi vida, cuando yo fuera adulta, iba a regresar, pero para quedarme a vivir. Y claro que no regresé, o sea, es la única vez que he ido a Miami, pero como esto me pasó en casi todos los viajes posteriores, cada que yo visitaba un país nuevo, una ciudad nueva, ya sentía yo que quería regresar, pero a quedarme a vivir. Y sí soy esa persona que cuando estoy lejos, no extraño mi casa, no extraño mi cama, no extraño a la gente que dejé, no extraño la comida. O sea, yo me voy a otro lugar y de verdad es como si me olvido que tengo un pasado o que hay algo que me está esperando de lo que me suelo sumergir en el lugar en el que me encuentro, ¿no? Y les doy este contexto no porque yo crea que la manera en que yo viajo es la correcta, para nada. Yo entiendo que todos somos diferentes, con distintos gustos, diferentes personalidades y por ende, cuando viajamos, pues van a tomar tonalidades completamente, puede que hasta opuestas, ¿no? Pero a lo que voy yo con esto que les comparto de mí es que cuando, cuando tú eres un viajero de hueso colorado, y con esto me refiero a que no se trata de una moda, que no se trata de una foto, que no se trata de un sellito más en tu pasaporte, sino que se trata realmente de sumergirte y de conocer algo diferente, muy pronto te empiezas a dar cuenta de estos cambios que se han ido generando alrededor de la cultura del viaje en sí mismo. Y miren, como yo me puedo ir de hilo, como hilo de media y revolverlos, entonces lo voy a hacer por puntos el por qué creo que se está sobrevalorando el viajar. La primera es que me estoy dando cuenta que viajar ya no significa ir a conocer. No importa si es otra ciudad, otro país, no importa. ¿Y por qué les digo esto? Porque las personas ya no quieren salir de su zona de confort. Y con esto me refiero a no quieren probar comida distinta, no quieren experimentar otras costumbres, no quieren conocer otra cultura. O sea, básicamente lo que quieren hacer es estar en otro, tal vez en otro país completamente opuesto gráficamente en el mapa, pero seguir consumiendo en las mismas tiendas que tienen en su ciudad, yendo a las mismas cadenas de restaurantes a comer, probando el mismo cafecito de la mañana que se toman cuando van al trabajo o a la escuela, quedándose en una cadena de hoteles que igualmente tienen en sus países o en sus ciudades, o sea, una cadena de hoteles que les da esta sensación en donde de cierta manera siguen trayéndose su vida a ese otro lugar. Ahora, no es que esto esté mal, y a la vez un poco sí, porque esto significa que la globalización está alcanzando unos puntos que creo yo que se está empezando a mimetizar el mundo de una manera en que se pierde como esas diferencias que pues enriquecen al mundo en general, ¿no? El conocer diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, diferentes marcas, eso es lo que hace
interesante viajar a otros lugares. No creo que sea de mucho interés aventarte 15 horas en el avión para llegar a un lugar y ver exactamente lo mismo que puedes ver en tu ciudad. Simplemente que, pues no sé, con mínimas modificaciones. O sea, es un poquito como estar perdiendo la magia de los lugares, lo que lo hace interesante, lo que lo hace diferente, ¿no? Por lo que tú quieres ir para allá. Entonces, no veo mucho el sentido a querer ir a otros lugares para consumir exactamente lo mismo que estamos consumiendo día a día. No le veo la lógica de ahorrar dinero o de gastar tu aguinaldo o lo que sea que para cada quien implique el ir, el tomar un viaje, para simplemente irme a comprar a Zara unos pantalones que seguramente me puedo comprar acá en mi país. O sea, se me hace ridículo tomarme un Starbucks. Y sí, a lo mejor dices, me estoy tomando un Starbucks acá en Japón, Sí, pero creo que no estamos empezando a dimensionar lo que sucede con esas grandes cadenas, esas grandes marcas que están alcanzando a posicionarse en el mundo entero, y que si nosotros como turistas seguimos consumiendo, lo que sucede es que el mercado local, el que al final de cuentas va generando la cultura, va generando la identidad de ese lugar, pues poco a poco se va perdiendo porque pues no genera los mismos ingresos. Y no es que esté mal consumir en estas grandes cadenas. Lo que yo digo es que no hay un equilibrio, ¿no? Y cuando no hay un equilibrio, pues poco a poco la balanza obviamente se empieza a inclinar hacia un lado hasta que en algún punto pues vaya desapareciendo, ¿no? Y sea lo mismo estar en cualquier parte del mundo, que ya un poco estamos ahí, porque podemos encontrar lo mismo. Recuerdo hace unos años atrás, andaba en Abu Dhabi y en esa ocasión estaba viajando con un grupo que no es normalmente como viajo, pero bueno, en esa ocasión fue así. Y en su mayoría en este grupo era familia, entonces éramos dos que tres que no éramos parte de ellos. Por lo tanto, las decisiones pues se inclinaban más a lo que pues la mayoría quería, que era la familia, ¿no? Y recuerdo que en dos ciudades, en esa y en otra, que seguramente fue Dubái, llegamos a una cadena de restaurantes conocidísima en Estados Unidos por decisión de ellos, que creo que era P.F. Shanks o alguno de esos que te cocinan, ya saben, en el centro de la mesa con fuego y así. Y recuerdo mi frustración de decir, no puedo creer que esté tan lejos y que esté comiendo en este hinche restaurante que tengo a 2 horas de mi ciudad. Y les digo, no es que esté mal, pero si estamos viajando a otro lugar, lo ideal sería, pues vamos a conocer la gastronomía de aquí, qué es lo que come la gente de aquí, qué sabores nuevos hay, ¿me entienden? ¿Qué es lo que yo puedo conocer o qué es lo que yo me puedo llevar? ¿Qué les puedo aprender en su cocina, ¿no? Que a lo mejor me pueda gustar y pueda yo implementar en mi día a día. Y como estos, creo que hay muchísimos casos de muchísimas personas andando por el mundo y buscando McDonald's, buscando, no sé, sus restaurantes favoritos, y se pierden, más que esto esté bien o que esté mal, se pierden la experiencia de poder degustar algunas cosas que probablemente si no regresas a esa ciudad o a ese país, que es rarísimo que uno repita, pues vayas a tener la oportunidad de probar, de deleitarte o decir, sabes que esto no me gustó para nada, ¿no? Porque recordemos que la mejor manera de conocer una cultura es conocer su gastronomía, ¿sí? Así como, no sé si alguno de ustedes haya escuchado que aquellas personas que son políglotas, o sea, que hablan más de un idioma, digo, más de 2, 3 idiomas, pues ellos mismos te dicen que hay ciertas palabras en algunos idiomas que expresan ciertas emociones o ciertos sentimientos o ciertas ideas que no existen en otros idiomas. Entonces, el hecho de saber más idiomas te da esta capacidad de poder expresarte, no nada más hacia los demás, sino expresar hacia ti mismo
muchísimas cosas que de otra manera no podríamos. Entonces, pues claro que no todos tenemos la capacidad de aprender 1000 idiomas, pero si lo más cercano que tenemos a eso es la comida, de verdad que es una manera muy bella, es un respeto, siento, para el lugar nuevo al que estamos llegando, el darnos la oportunidad como de apreciar, de conocer cómo es que ellos se alimentan, ¿no? Y, y creo que nosotros también lo vivimos como mexicanos, ¿no? Cuando viene cualquier persona externa y prueba nuestros platillos y le gustan o se les hacen rarísimos y les disgusta, pues para nosotros es como, pues nos da gusto, nos da gusto que quieran conocernos y compartir parte de lo que somos, que es la comida. El siguiente punto que les traigo es ir a los lugares turísticos o a los puntos más sobresalientes de ese lugar solo por la foto. Híjole, aquí yo creo que todos hemos caído, no pasa nada, es parte de cuando eres un viajero inexperto, supongo, o pues no inexperto, pero primerizo, ¿no? Porque conforme vas acumulando viajes, te vas dando cuenta que esto, uno, ni vale la pena, ni vale tu tiempo, y son de las cosas que menos te acuerdas y para lo único que te sirven, diría yo, es para subirlo a tus redes y presumir un momento que fue súper fastidioso, ¿no? Porque normalmente en estos puntos súper sobresalientes, pues hay filas eternas de personas queriendo la misma foto, hay un tumulto de gente que ni siquiera te permiten apreciar la belleza, la escultura o lo que sea que estés viendo, y se vuelve honestamente algo tediosísimo. Y cuando estamos en esos lugares, sea lo que sea, una fuente, una escultura, un edificio, un cuadro, un museo, no sé, llámese punto turístico imperdible del lugar. ¿Qué es lo que sucede con estos lugares? Que se nos olvida, por tanta gente, la historia que hay detrás de eso. No tenemos la capacidad, ni el espacio, ni nada para observar. Se nos olvida completamente que estamos en otro lugar, tal vez al otro lado del charco, tal vez algo por lo que todo el año estuvimos ahorrando, etcétera. Y se convierte más en un momento en donde el outfit que traes, especialmente si eres mujer, tiene que ser el idóneo para ese día. O sea que si te llovió, si te manchaste, si la de al lado se ve increíble y a ti no se te ocurrió eso, si estuvo nublado y ya no salió el sol como esperabas y nada más no te puedes sacar tu foto perfecta, se te jode el momento, si bien te va o si no se te jode el día. Entonces yo digo, ¿en qué momento viajar y conocer estas cosas tan hermosas se ha convertido simplemente en una foto más que vamos a subir a redes? Y les digo, todo el mundo hemos caído en esto. Yo cuando estuve en Bali me moría por ir a uno de estos templos que se veían icónico en las fotos, donde estaba tu reflejo como en un río y yo de que sí, no me importa. Bueno, tan cañón estaba ese lugar que cuando llegabas, todos ahí sabían que íbamos a la foto, entonces ya te daban un papelito con una numeración. O sea, tú te podías sentar a esperar, había gente leyendo libros, así, pero todos tenían que seguir en una filita así interminable, te tocaba el número 100 o lo que te tocara, o te podías ir 2 horas más o menos que le calcularas y regresabas. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, cuando ya me iba yo aproximando al espacio, hagan de cuenta que faltaban 10, 15 personas adelante de mí, pues ya podía ver cuál iba a ser el escenario donde me iban a tomar la foto, ¿no? Como estas puertas, no sé si las han visto, ¿no? Muy famosas que están como en un voladero. Pues, ¿qué creen? Resulta que no había ningún río que te reflejara, no había un lago cristalino ahí. No, eran los guías con un espejito que ellos mismos te tomaban la foto si tú querías con tu teléfono y ponían el espejo, entonces
con el reflejo daba la impresión como si tú te estabas, pues, valga la redundancia, reflejando en esa agua, pero no había agua como tal, o sea, no había nada, era un espejismo literalmente. Entonces dije yo, no puedo creer que perdí, creo que fueron como 3 horas de mi vida aquí para una foto que sí salió hermosa, pero no es la realidad. No es la realidad y creo que hubiera valido 100 veces la pena haberme, haber explorado ahí a los alrededores o haber conocido alguna otra cosa y no haber estado ahí por una hinche foto en la que pues me dejé engañar básicamente y caí, ¿no? Otro punto muy relevante, y esto seguramente todos ya lo han escuchado hablar porque esto sí se está tocando muchísimo allá afuera, que es el problema que se está desatando en contra del turismo en general. Ya no es en un lugar en específico, es en general en aquellos puntos en el mundo en donde hay mucho turista, ya está empezando a haber como una pues mini guerra. Yo siento que más bien son como ataques de ira de la gente local. Y miren, no es que yo les dé la razón, no hay justificación alguna para que nadie de nosotros violente contra otra persona, mucho menos si estas personas vienen a dejarnos su dinero, si y muchísimo más si evidentemente nosotros o nuestra ciudad o nuestro país entero tal vez viva del turismo, ¿no? Pero déjenme, les doy los puntos de qué creo yo que está sucediendo en estas cuestiones. Siento que se está perdiendo el respeto del turista. Así es. Creo que la gente llegamos en muchas de las ocasiones, cada vez más a menudo, a lugares nuevos queriendo imponer nuestra voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Querer hacer en casa ajena lo que hacemos en nuestra casa. Porque básicamente cuando nosotros visitamos otra ciudad o otro país, las costumbres que hay ahí pueden ser muy distintas o ligeramente distintas a donde nosotros existimos diariamente y tenemos que ser nosotros quien nos acoplamos a eso y no este lugar se tiene que acoplar a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ahorita nuevamente por toda esta globalización ya que está existiendo, ya saben que hay lugares que se hacen virales en un abrir y cerrar de ojos y normalmente el turista ya va a Japón a querer probar el cheesecake japonés fluffy que vio que estaba viral en TikTok. Y así la pizza en New York en tal lugar. Y como esto, pues obviamente se hace viral, ahí tienes las 5 horas de fila de las personas esperando probar X producto, ¿no? Y pudiera haber alrededor de ese lugar 3 lugares más vendiendo exactamente el mismo producto y a lo mejor igual de rico o hasta más rico, pero como hay uno que es viral, ahí vamos todos 5 horas sin siquiera darnos la oportunidad de probar tal vez lo que hay alrededor, simplemente porque nuestro TikToker favorito fue ahí y ya lo hizo viral. Y como esto, lo mismo sucede con las fotografías y con los videos de locura que todos hacemos cuando andamos de viaje. Empezamos a grabar, a tomar 72,000 fotos de un mismo lugar y por supuesto que hay personas viviendo ahí. O sea, para nosotros es un punto de un día y nos vamos, de una hora y nos vamos, pero creo que tenemos que empezar a ser más empáticos y entender que alrededor viven personas, que ese es su día a día, que esa es su cotidianidad y que si nos pusiéramos un poquito más en el lugar de ellos, nos daríamos cuenta de que aunque vivan del turismo, no significa que eso nos dé derecho a nosotros de sobrepasar ciertos límites y de ser
tan poco empáticos con este contexto que a ellos les rodea cada semana, ¿sí? Y de entender que a nadie le va a gustar que si tú todos los días tienes que pasar por esa calle para ir a tu trabajo y tienes los 10,000 problemas que todos tenemos en nuestro día a día, tengas que estarte topando con cientos de personas que se están haciendo fotos, que no te dejan ni pasar, que está la fila interminable, que todos están gritando, que, ¿saben? Es como una completa falta de conciencia de que estamos en un lugar ajeno, independientemente de que tengamos todo el derecho de estar ahí y de hacer fotos y de tomar video. No se trata de derechos, se trata de tener un poquito de sentido común y decir, bueno, pues aquí me hago la foto, aquí esto, pero siendo prudentes, ¿no? Sabiendo que en ese lugar coexisten diferentes personas y no solamente los turistas, ¿no? Sino personas, como digo, los que trabajan ahí, los que pasan por ahí, los que ese es su día a día, ¿no? Etcétera. El siguiente punto sería que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Y creo que de todos los puntos que les pudiera dar hoy, este es el que más me preocupa porque el trabajo de las ediciones de las fotos y de los videos que vemos todos los días, cientos de ellos en una hora, obviamente nunca van a poder estar a la par de la realidad, no porque sean mejores, sino porque no es la realidad. Ese es un mundo digital. Entonces las imágenes en redes sociales editadas a la perfección generan en nosotros o en nuestra visión o en nuestra expectativa de cuando vamos a un lugar una realidad que está completamente distorsionada, y lo que siento que está generando en nosotros es que no nos está dejando ver la belleza o la profundidad de lo que tenemos enfrente. Y esto es sumamente peligroso, porque si no somos capaces de encontrar esa magia en la simple realidad, esto nos está condenando a querer vivir a través de una pantalla. Y lo único que vive a través de una pantalla son los robots y nosotros somos humanos. Y se nos está olvidando esta parte, ¿no? Es muy triste, y ustedes que han viajado, si un día simplemente se hacen a un ladito de algún punto turístico estratégico, donde van a ver que está lleno ahí de gente, si se hacen para un ladito y se sientan por ahí, simplemente observar la gente, se van a dar cuenta lo triste que es de cuánta gente llega, mira lo que sea, que la fuente de Trevi, lo que sea que se les venga a la mente, ¿no? La Torre Eiffel, lo que sea. Lo mira 3 segundos, se hace 50 fotos, le da la espalda y se van o se arreglan o se meten directamente al celular. Ay, no. No les puedo explicar lo que me parte el corazón ver escenas así, porque hay toda una historia detrás de estos lugares, ¿no? Y el hecho de no tener la capacidad de apreciar eso o sea, es inexplicable para mí. O sea, y no tiene que ser que a todos nos llame la atención la misma cosa, ¿no? Pero lo puedes ver desde museos, desde esculturas, desde la naturaleza, que de pronto ves una cascada de te mueres de que dices, ¿qué es esta perfección del universo? Y ver que sucede lo mismo, que no importa qué tan asombroso sea lo que tienes frente a ti, mucha gente está perdiendo esa capacidad de asombrarse, como si fuera algo
que brota ahí como maleza en un campo. Y no es así. Son tesoros de la vida que se han preservado, son tesoros de la vida para que recordemos que Dios está en todos lados, son tesoros de la vida para recordarnos que como humanidad somos capaces de lograr grandes cosas y eso se lo pasan por el arco del triunfo en 3 segundos las personas. Esto, ay no, 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 de verdad que sí está para que lo pensemos más de una vez. Muchas veces me da la impresión de que entre más viajamos, más vamos perdiendo como esta sensibilidad, ¿no? Esta capacidad de asombrarnos y que cada ciudad o cada país nuevo al que vamos es como si pudiéramos ponerle una palomita de check, como algo que, bueno, ya se hizo, como si fuera un pendiente más y listo, ¿no? Y creo que esto va pegado al siguiente punto, que esta misma pérdida de la capacidad de asombrarnos va pegado con la pérdida de la exploración, que creo que es para mí la cosa vital que todos deberíamos de empacar cuando vamos a un lugar nuevo. ¿Por qué? Porque la exploración es algo con lo que todos nacemos, porque así es como fuimos aprendiendo de bebés y después desde niños, justo a través de esa exploración nata que viene con los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando vamos a un nuevo lugar es súper importante recordar que tenemos que como darle switch a esto, encenderlo y decir, este es el momento de regresar un poco a mis bases, como no nada más como niño, sino como humano, para poder sacar el mejor provecho de esto, ¿no? De este viaje. El querer ir a conocer más allá del mapa es importantísimo, justo por estas razones anteriores que ya hablé, ¿no? Muchas veces cuando te sales de lo convencional es que te puedes topar con estas historias que es lo que más vas a recordar de ese viaje. Tendría 1000 historias que platicarles y lo que yo tiendo a recordar más de los viajes precisamente es estos lugares de los que nadie me dijo, que nadie me sugirió, que no vi en redes sociales, que por una equivocación estuve ahí, que por curiosa, por metiche, por lo que le llamen, se me ocurrió hacer eso, preguntar lo otro. Y ahí es donde realmente vas como encontrando la magia de los lugares. También es muy importante que aceptemos la incomodidad de que no nos entiendan y si es que vamos, por ejemplo, a otro país que no habla nuestro idioma y que, porque así es que podemos descubrir en nosotros habilidades nuevas para comunicarnos y darnos cuenta de que lejos de creer que un idioma puede ser una barrera, te das cuenta de que si ese es tu gran miedo, olvídate. O sea, de que te das a entender, te das a entender y esto, pues claro, te pone en un lugar incómodo, pero también te pone en un lugar vulnerable y eso genera que estés más alerta, que estés más vivo, que estés más pilas y por lo tanto que disfrutes muchísimo más ese momento. Les voy a platicar una anécdota que justo personifica este punto y es que pues, hace años atrás fui a China con el que era mi entonces pareja y fuimos era como en un tour, no sé, no recuerdo, creo que eran 10 12 días y conocimos lo que era China, o sea, toda la introducción con ese tour. Pero después decidimos una semana estar por nuestra cuenta y entonces estuvimos en una ciudad que no nos habíamos movido, era primera vez, que era Xi'an. Y recuerdo que ahí, bueno, pues nos quedamos en un hotelito que no era de cadena ni nada, sino era como de ahí. Y todo muy bien hasta que hablamos con el recepcionista, que relativamente dominaba ahí su inglés, y dijo que en la esquina había un camión que se ponía para llevarnos como a unas montañas que eran muy sagradas y que no sé qué tanto, más o menos como lo que le entendimos y que sí podíamos subirnos como turistas y X.
pues para no hacerles el cuento largo, llegamos a ese punto, nos subimos al camión y hagan de cuenta que si ustedes ya han ido a China, es más, aunque no hayan ido, los chinos, no sé si han notado que su cultura se mueve como en masas, o sea, es raro ver a uno solo, normalmente se mueven así bastantes. Entonces ya se imaginarán un camión de esos grandísimos, lleno de chinos, y nosotros éramos los únicos extranjeros. Entonces hagan de cuenta que pues el tipo el guía que llevaba como una lista, éramos nosotros como los últimos en subir y entonces empieza como a pasar lista para darse cuenta de que todos iban en el camión. Entonces empieza a decir nombres obviamente impronunciables para cualquier latino. Y cuando llega a nosotros, a nuestros nombres, pues hace una pausa y pues nosotros nos volteamos a ver como cómo va a pronunciar el nombre. Es evidente que el señor no tiene un gramo de inglés en sus venas. Y entonces creo que dijo 16, 17, o sea, como los números que nos tocaban y todo el camión se empezó a reír. Y bueno, les platico esta anécdota porque nosotros creíamos que iba a haber más extranjeros. Resulta que sí era un camión que te llevaba a un lugar turístico, pero un lugar turístico nacional. Entonces era conocido para los chinos, pero no para los extranjeros. Entonces fue toda una odisea llegar al lugar, regresar al lugar porque no entendíamos absolutamente nada ni instrucciones. Recuerden que para los chinos no es nada más el idioma distinto, sino que la numeración, o sea, la manera en la que escriben no es igual. Entonces decir 1, 2, pues no dicen ellos 1, 2 con los dedos, o sea, es completamente distinto. Y miren, de todo lo de China, que normalmente hablan de Beijing, de Shanghai, de todos estos lugares más, ciudades más grandes, lo que más recuerdo y lo recuerdo con un gusto y lo que más pude conocer de la cultura fue precisamente esa semana que estuvimos, yo creo que el más mínimo contacto con extranjeros y nos dimos cuenta de que cuando te vas un poquito afuera de lo convencional de un país, es que realmente conoces cómo son las personas que ahí viven, cómo es que son sus días día a día, en qué creen, cómo se comportan, etcétera. Entonces, la verdad, recomendable salirse de los itinerarios de vez en cuando. Y ya por último, en los puntos que les quiero dar, es el siguiente. No porque puedas viajar, o sea, porque económicamente o de tiempo puedas hacerlo, significa que sea un requisito que lo hagas. Y yo sé que las personas que me están escuchando y que me conocen dirán, o sea, ¿cómo se te ocurre decir de eso cuando has viajado bastante y bla, bla, bla? Yo no estoy diciendo que no lo hagan. Simplemente estoy diciendo que no es un requisito forzarte a viajar por viajar, porque noto que mucha gente lo hace solo por hacerlo. Miren, yo cuando empecé a viajar, pero ya de que cada vez más seguido, noté cómo iba perdiendo la sensibilidad de verme en un nuevo lugar. Y muy pronto empecé a decir no a posibilidades de viaje solamente por el gusto de decir no. O sea, no es que no tenía el tiempo, no es que económicamente no pudiera. Tenía el viaje ahí enfrente de mis ojos y sí mucha gente que le platicaba pues no quise ir o mi pareja de entonces de en serio no quiero viajar. Y es válido y no tienes por qué darle 100,000 explicaciones a las personas de por qué no quieres viajar como si fuera pues no sé, un pecado decir tienes la posibilidad y no necesariamente, ¿no? No todo el tiempo estamos pasando por esa etapa, si es que es una etapa, y se vale de pronto decirte en estos momentos quiero hacer tierra, en estos momentos quiero estar aquí. Hay también opciones de viajar en tu propio estado, de descubrir tu misma ciudad, de moverte un fin de semana en taxi, en ruta, en taxi de ruta o en camión, y yo les aseguro que van a ver su ciudad completamente desde otra perspectiva, ¿no? O ir a zonas distintas. Si yo normalmente me muevo en esta área de mi ciudad,
a ver, este fin de semana voy a ir a esta otra área y voy a comer ahí y voy a ver qué onda ahí, ¿no? Y nos podemos llevar unas gratas sorpresas, muchas veces sin tener que irnos a otros lugares. Y eso también es muy, muy hermoso, ¿no? Y bueno, ya para concluir este episodio e irlo cerrando, porque todavía no se termina, yo les quiero dejar aquí unas recomendaciones. Recomendaciones. Ya será de ustedes si las toman o no las toman, ¿no? Para que viajar realmente se vuelva algo que te sume, que te ilustre, pero también que sea algo consciente, no solo para ti, sino para que dejes un poquito de esa conciencia en donde sea que pongas pie. Y la recomendación número 1 es, si viajas muy seguido, como fue mi caso, haz espacios considerables entre un viaje y otro para que puedas asimilar lo vivido. Les juro que lo que les digo funciona porque yo, les digo, lo hice conscientemente y los viajes posteriores, ya cuando tenía esta conciencia, fueron completamente desde otro lugar y sentí que regresó mi asombro, mi curiosidad, mis ganas de la observación, etcétera. Entonces, no importa que tengas el dinero y que tengas el tiempo, date un espacio para viajar, date un espacio después de un viaje para asimilar el viaje, para recordar lo que viviste, para hacerte un collage de fotos, aunque solamente tú los veas, para revisitar todos esos videos que tú tomaste y, pues no sé, para aprovechar al máximo, pues ese viaje. Número 2, el viaje empieza desde que decides hacerlo. Entonces, emociónate, investiga, lee sobre el lugar al que vas. No necesariamente si a ti no te encanta que, ay, soy esa persona que quiero leer todos los orígenes, la historia, a mí eso no me gusta. No tienes que hacer eso, puedes aventarte una novela en libro o una serie que tenga que ver con ese lugar al que vas a ir, ¿no? Entonces, permite que la anticipación te conquiste. Y si eres mujer, o bueno, no importa también si eres hombre, ¿no? Y te gusta muchísimo la ropa, pues busca tiendas desde antes que sean populares en esos lugares, que sean tal vez marcas que nacieron ahí o gente que esté recomendando alguna tienda no conocida, como ya saben, como estos tesoros ahí medios ocultos o estas tiendas vintage que tú puedas ir y para que cuando llegues tengas esa emoción y ya vayas a una tienda en particular si es que te hace falta una chamarra o algo que se te olvidó y la puedas comprar en estos lugares. Yo, sin ser consciente, fíjense que cuando viajo a mí siempre se me andan olvidando cosas y me gusta mucho ver cómo la gente se viste en los lugares, entonces de pronto yo soy de que, ay, todos aquí en esta cultura como que usan mucho eso y ya me dieron ganas de ponerme algo igual. Entonces, soy muy de comprar alguna prenda de ropa en el lugar en el que estoy. Y después me da mucha risa porque tengo una primita que cuando me pregunta, ay, ¿esto dónde lo compraste? Y pues no sé, ¿no? Si lo compré en, no sé, en Tailandia o desea que haya ido y le digo, ay, sí, me dice como si le estuviera presumiendo, pero a mí me da risa porque es la realidad. O sea, a veces ni siquiera son caros, a veces te cuestan de que $15, pero te lo traes desde otro lugar y creo que eso es notorio, porque si no la gente no te preguntaría por ciertas prendas que te traes de otro lugar y pues nada, consumiste local, traes algo diferente y pues no sé, se me hace como un buen tip viajero. Uf, no saben cuánto énfasis quiero hacer en este punto, porque si tú eres de esas personas que ya tienes un itinerario desde que te bajas del avión hasta que te vuelves a subir para regresar a tu casa, por favor, te pido que en tu itinerario te pongas ese día libre. ¿Por qué? Porque aquí justamente es donde va a entrar la parte de la exploración y del asombro. Entonces, yo sé que muchas personas dicen, ay, pero nada más tengo una semana, tú dices, porque viajas muchos días o muchas semanas. Miren, se los digo de verdad porque lo sé.
He viajado desde corto, desde largo, sola, con pareja, en grupo, en tours. De verdad se los digo. Aunque tengas muy poquitos días, te lo juro que si te das ese día te recompensa muchísimo más que si solo es otro día en el que vas a irte a un imperdible. Si ustedes ya han viajado en tour, que cuando viajas en tour te traen en friega de que, o sea, apenas si llegas a dormir y uno tras otro, de verdad que es súper poquito de lo que cuando se termina el viaje te puedes acordar. Entonces, que tú te des ese día para asimilar, para bajarte al cafecito que a lo mejor está ahí cerca de tu hotel y pues estar ahí a gusto viendo a la gente pasar o caminar por la banqueta, o sea, sin un horario. Híjole, no saben la sensación tan rica que es eso, aparte de que por primera vez en todo el viaje no te vas a sentir tan turista porque normalmente el turista vamos siempre corriendo porque quieres alcanzar a abarcar más, pero a veces no necesitas abarcar más, a veces lo que necesitamos es en realidad para disfrutar un viaje es abarcar un poquito menos, pero disfrutarlo a tope y decir, hoy me voy a echar, si no traigo casi dinero, no importa, me voy a echar una sola copa de vino y aquí voy a estar 2 horas en este restaurancito con una ventana viendo hacia afuera o me lo voy a comprar ahí en la tienda y me voy a sentar aquí en la banquetita donde está el río, yo qué sé, o en algún parque cercano, les juro, les doy mi palabra que no se van a arrepentir. Cuarta recomendación, viaja a un lugar porque hay algo en él que te apasiona, que te intriga o que te emociona y no solo porque está de moda. Yo creo que aquí no hay mucho que decir, es muy obvio, no me lo estoy inventando, hay muchísima gente que viaja a un lugar nada más porque está de moda, no tiene nada que ver con ellos o es para lo que les dio el presupuesto, tampoco. Si el presupuesto no te da para el lugar al que tú quieres ir, no te gastes ese presupuesto en un lugar que en realidad no te apasiona. Mejor espérate otro año, ahorrar un poco más y vete al destino que tú quieres. Uno de mis primeros viajes fue a Costa Rica, fui con un grupo de amigas y Costa Rica, el que ya ha ido, ya saben que es, más vale que te guste la naturaleza y la naturaleza implica incomodidad, mosquitos, ensuciarte, calores, etcétera. Iba con una amiga que es la amiga más picky que tengo y mientras yo estaba casi llorando en los puentes colgantes sintiendo que Dios me hablaba a través de las hojas, la otra se estaba peleando y berreando porque los mosquitos se la estaban comiendo viva. Entonces, ten bien claras tus prioridades para que no te vayas a llevar un fiasco y para que el dinero que estás invirtiendo valga la pena. Número 5, y creo que esta definitivamente es de las más importantes. Elige bien tu compañero de viaje. Ay, Dios mío, es que hay tanto que puedo decir de esto. Miren, si la persona que va contigo sabes ya de pura entrada que no te va a sumar, y no nada más no te va a sumar, sino todo lo contrario, te va a restar, piérdele el miedo y vete tú solo. Y si no te animas a irte de que solo, pues vete en un tour que al final vas solo, pero vas acompañado de cierta manera. Porque una mala compañía puede arruinarte todo el viaje o cambiarte completamente el propósito que tú traes. Por ejemplo, si amas, retomando el ejemplo de mi amiga, ¿no? O sea, si tú amas caminar y explorar y a tu compañero le encanta el confort, el aire acondicionado, estar limpiecito, bla, 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 pues los dos van a salir perdiendo, o sea, no nada más tú, porque no significa que lo tuyo es correcto y el del otro incorrecto, simplemente significa que traen dos ideas completamente distintas de lo que quieran experimentar en el viaje. Entonces, en algún punto se va a tener que forzar él o ella y en algún otro punto te vas a tener que esforzar tú. Entonces,
¿qué necesidad de estar batallando así todo el viaje? Ahora, si te gusta probar cosas diferentes en gastronomía, como es mi caso, y tu compañero tiene un paladar de niño, de esa gente que mira un menú de 2 hojas y se le ocurre pedir unos nuggets, o sea, imagínate, si vas a comer de perdida 2 veces al día, yo no me quiero ni imaginar el gasto de energía que van a tener y de tiempo para determinar cómo y dónde es que van a decidir comer. O sea, no hombre, qué horror. La otra, si te gusta la contemplación y tu compañera o tu compañero es un fashion blogger, imagínate eso. Tú tienes que tener en cuenta que por horas vas a ser el fotógrafo de esa persona. O tal vez no vas a ser su fotógrafo, pero a lo mejor esa persona va a estar en su celular 24/7 y tú, pues si llevas un compañero de viaje, pues vas a querer compartir como toda esta emoción de lo que están viendo y la otra persona pues va a estar filmando, va a estar grabando, va a estar hablando y haz de cuenta que fuera solo, ¿no? Entonces, pues ¿para qué lo llevas o para qué te vas con él o ella? Pero para esto hay una solución que yo les quiero dar y se las doy desde la experiencia porque me ha funcionado. No todo está perdido. Oigan, si la persona con la que estás viajando, imagínense que es tu pareja y es completamente opuesta a ti. O por el contrario, son tus papás y pues son los que te están llevando y te están pagando. O es tu hermano, es el único que te hizo jalón para el viaje. Suponiendo que ya no te puedes desafanar y vas a viajar con una de estas personas, ¿no? Aquí la recomendación es, en este punto número 6, hagan acuerdos antes de que inicie el viaje. Y para que sea más efectivo estos acuerdos, pongan algún tipo de sanción para aquel que quiebre esos acuerdos, dichos acuerdos, ¿no? Y si se los digo ahorita, no sé a ustedes cómo les suene, pero a mí me suena ya hasta divertido, o sea, todavía ni empieza el viaje y estar poniendo acuerdos, o sea, se trata de un juego, hay que disfrutarlo, recuerden lo que decía al principio, el viaje empieza desde que decidimos hacer el viaje, ¿no? Desde la planeación. Yo, con mi expareja, que es con la persona que más viajé, por lo tanto, con la que más anécdotas tengo y que en algún punto tuvimos que hacer acuerdos, porque empezamos a notar cuáles eran nuestras diferencias o nuestros roces continuos en los viajes y hasta problemas a veces de 2 días que dices, no chingues. O sea, venimos hasta acá para pelear. Entonces, sí tuvimos que empezar a hacer acuerdos de cómo a cada uno le gustaba viajar. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que toda la energía que no tengo en mi día a día, hagan de cuenta que yo me bajo del avión y a mí parece que me ponen un cohete en el trasero. Porque yo, o sea, no puedo parar, o sea, lo quiero conocer todo, absorber todo, o sea, soy una atascada en los viajes. Me encanta caminar, o sea, hasta que se me hinchen los dedos casi, o sea, no hay nada que ame más viajando que caminar y observar. Creo que es mi cosa favorita. Y de todo lo picky que yo pudiera hacer en mi día a día, también se me olvida. Hagan de cuenta que yo soy una homeless cuando ando de viaje, ¿no? Nada me duele, nada me pica, todo perfectamente. Entonces, mi expareja era un poquito lo contrario en este caso. A él le gustaba el confort, comer bien, o sea, no quiero comer ahí algo pasando, o sea, me quiero sentar bien, a gusto. Si está haciendo calor, pues que haya aire acondicionado. Si está haciendo frío, o sea, como todo un rey yo quiero estar, ¿no? Disfrutar, esa era su manera también de disfrutar los viajes en algún punto. Entonces, el acuerdo, otra cosa, a mí me gusta viajar por mucho tiempo, me gusta que sea largo y a él le gustaba un poquito más corto. Entonces, por ejemplo, en este caso, los acuerdos a los que llegamos fue, si es un viaje, suponiendo de 10 días, vamos a aventarnos 6, 7 días dándole, conociendo como me gusta todo, pero los últimos 3 días, 4, no la vamos a pasar de que como reyes, de que en un hotel bien, no pasando calores, comiendo en restaurantes a gusto, o sea, ya como el descanso del viaje, ¿no? Como la parte nice, se podría decir. Entonces, esto la verdad que nos funcionó súper bien porque como que
él ya era de que, ok, disfruto el estar corriendo esto, incomodándome, porque sé que en algún punto va a llegar este confort para mí. Entonces, para mí, cuando llegaban estos días, era increíble y no sentía que me perdía de nada, porque yo le había dado, pero lo más que podía en que me habían dado la oportunidad de yo también explorar, irme, todo. ¿Sí? También es muy importante saber que aunque tú traigas un acompañante o varios acompañantes, saber que no significa que estás pegado, o sea, que si en algún punto del viaje alguien está cansado y se quiere ir al hotel, no significa que no sea un buen compañero porque no te quiere acompañar a seguirle. O sea, si es un lugar seguro, pues está perfectamente bien irte por tu cuenta y decir, bueno, a lo mejor prendo mi localización para que la tengas en tiempo real y de cierta manera protegernos, pero se vale que las personas puedan tomar en algún punto del viaje y querer hacer cosas distintas y bueno, a mi gusto está perfectamente bien y así no te sientes como que estás atrapado en lo que el otro decida. Otro acuerdo, por ejemplo, que tuve con una amiga de la prepa, que viajamos 5 semanas a India y pues éramos dos mujeres y se sabe que India es un poquito inseguro justo para la mujer. Entonces, por ejemplo, ahí llegamos al acuerdo por algunas situaciones que sucedieron de que cuando una estaba débil, la otra iba a salir como al quite, ¿no? Y viceversa. Y la verdad que estas cosas creo que son importantes hablarlas antes de un viaje, todo este tipo de detallitos para saber cómo enfrentarnos y que no nos agarre en curva ya estando allá, ¿no? Que pudiera ser pues peligroso, ¿no? En ese momento. Así es que tener como ya este previo acuerdo te ayuda a saber cómo reaccionar ante una crisis o ante algún momento difícil. Y así como estos ejemplos que yo les di, pues ustedes pueden ajustarlo a sus necesidades y verlo desde un lugar que ya empieza a generar anticipación y por lo tanto emoción. Si en algún punto cuando tú vas a hacer estos acuerdos con las personas que viajas ya notas que hay roces o que ni siquiera quieren hacer pues el ejercicio de intentar ponerse de acuerdo, ya desde ahí les digo que es una pésima señal y que si aún así se van a aventar, pues que tengan bien claro a qué es a lo que se van a tener para que se no les robe su paz ni su capacidad de disfrute pues estando en otro lugar. Y ya por último, la recomendación número 7 y la más importante, sí la dejé hasta el final por esta razón, y es respeta el lugar que pisas. Hay que recordar que cuando visitamos un nuevo país es una casa ajena y así debemos verla cuando la visitamos. Ya saben este famoso dicho de a donde fueres, haz lo que vieres para así ser bienvenidos siempre. Cuando a ti te invitan a la casa de tu amigo, de tu tía, de quien sea, tú no vas y haces tu santa voluntad. Si tú llegas y ves que están los zapatos afuera, pues preguntas si te los tienes que quitar. Por más que en tu casa tú entres en zapatos y te tires en el sillón con zapatos, es tu casa, pero tú estás en casa ajena. Entonces es importante estar observando para no incomodar, porque después por eso no nos quieren como turismo. Sí, queremos, como ya les dije, imponer nuestra voluntad y nuestras costumbres. Lo mismo digo, y más, por ejemplo, como latinos, ¿no? Si estamos acostumbrados a ser súper escandalosos, gritones y mi música, y yo así soy. Pues sí, esto es acá, ¿no? En tu país o en tu estado, pero no significa que eso sea bien visto en otros lugares, ¿no? Yo esto se los aprendí mucho a los japoneses que son súper empáticos en general con el contexto que les rodea, que por cierto, ahí en YouTube tengo algunos videitos donde subo eh, fotitos de mis viajes y ahí como que les voy leyendo, ¿no? Algún pensamiento que hice. Estaba muy padre para que se den una vuelta y los vean. Pero bueno, ya, mi pequeño comercial. Entonces, sí, ustedes siempre que se paren a un lugar nuevo, véanlo como una casa a la que para empezar no fueron invitados. Para que así tengan muchísimo más cuidado, muchísimo más sentido común
y muchísimo más respeto por las costumbres, los valores, las creencias y las formas de actuar de los nativos de ese lugar y las respetemos como tal. Y bueno, almas bonitas, espero de corazón que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Es súper importante que en estos tiempos de globalización seamos más conscientes a la hora de consumir, a la hora de viajar, a la hora de saber que aunque seamos una sola persona, entre muchas vamos dejando un impacto que puede ser negativo en los lugares. Entonces es importante que tengamos presente que cada país es una casa, cada ciudad es una casa y cuando estamos en casas ajenas, el respeto es la clave para poder ser bienvenidos cada que queramos ir ahí. Y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.